Ahora pasemos a la parte práctica. En la parte práctica vamos a ver los 4 tipos de unión de tablas o unificación de tablas mediante las relaciones, y para eso vamos a utilizar estas 4 tablas. Estas tablas ya las creamos en clases anteriores y ya tienen registros porque fue parte de una de las tareas. Ok, vamos a ver, inner join, lo que ya habíamos visto. Se deben de cumplir las dos condiciones comparativas para que los registros se retornen en las consultas. Y aquí tenemos la sintaxis. Es un select, el listado de columnas que queremos retornar. Luego, la tabla 1, ¿se recuerdan? El from, después del from es tabla 1 o la que está arriba es la tabla 1 o también conocida como la tabla principal o también conocida como la tabla padre. Luego, cuando hacemos la relación, utilizamos un inner join. El inner join es el que va a hacer ese match, según la gráfica que vimos en la clase anterior. Luego tenemos tabla 2, que sería la tabla secundaria o la tabla hija, y para hacer la relación lo hacemos con un on, donde decimos que en la tabla 2 la voy a relacionar con la tabla 1 bajo sus dos llaves primarias, bajo su llave primaria de la tabla 1 y su llave forránea de la tabla 2. ¿Qué tabla va primero? Primero va la tabla padre. Después del on, para relacionar, yo le digo el nombre de la tabla padre o la tabla 1 o la tabla principal, punto, el nombre de mi campo que hace relación con la tabla secundaria es igual a la tabla 2, punto, y el nombre del campo que según los estándares deben de llamarse igual. Deben de llamarse igual. Ahora bien, si yo tengo, por ejemplo, mi tabla de empleados, donde yo digo que Daniel Morales tiene el puesto 1 y el puesto lo tengo en otra tabla, que el puesto 1 es director de recursos humanos, pero yo necesito poder tener el código del empleado, el código del puesto, el nombre del empleado y el nombre del puesto en una sola tabla, en una sola consulta. ¿Cómo lo hacemos? Ahí es donde entra el inner join. No podemos ir y decir, voy a agregar entonces una columna a mi tabla de empleados y ahí le voy a digitar yo el nombre del puesto. No, ahí estaríamos rompiendo totalmente toda la normalización de nuestra base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos un query específicamente acá, en donde tenemos el select asterisco, asterisco, ya lo vimos en clases anteriores, me retorna todas las columnas, from, empleado, y yo aquí le pongo un alias. Algunas personas utilizan abreviaturas para el alias, por ejemplo, empleado EMP, por ejemplo. Otras utilizan el nombre completo. Yo aprendí, y esto sí queda a criterio totalmente de la empresa, según sus estándares, o del desarrollador, pero a veces el tema de las abreviaturas siempre va a ser un problema, siempre va a ser un problema. Entonces, algunos pues usamos lo que es el alfabeto, por ejemplo, en el orden en el que se van agregando es A, B, C, D, E, F, G, H, I, y así nos vamos en el orden en el que corresponda. Obviamente, cuando ya son queries muy grandes, ya el A, B, C, D como que sí se pierde un poco, pero igual abajo podemos ir a ver a quién le corresponde el A, el B o el C, siempre y cuando nuestro query esté bien estructurado, bien ordenadito para saber visualmente rápido y llegar a entender cuál es la Z, por ejemplo. Dicho eso, entonces decimos inner join, o sea, después del from empleado y su alias, decimos inner join, el nombre de la tabla secundaria, le ponemos un subalias db y le ponemos on. Luego del on viene la relación. Si se dan cuenta, en esta sintaxis veíamos que era tabla 1, el nombre de la tabla. O sea, hay relación acá en el nombre de la tabla. Si ustedes ven acá, vamos a ver si se puede manchar acá. Por ejemplo, entre tabla 1 hay relación acá. Si nos venimos acá de tabla 2, hay relación acá. Entonces, lo que nosotros pues realmente estamos buscando es poder decir, bueno, entonces lo que vamos a hacer específicamente acá es que la relación está de la a la A y de la B a la B. Eso es lo que nosotros realmente queremos como, de alguna forma, como buscar, ¿sí?
Entonces, eso es lo que esperamos nosotros ahorita. Y si nosotros ejecutamos esto específicamente, entonces tenemos que Daniel Morales es director de recursos humanos. Donna Rodríguez, que es código puesto 2, es ingeniero de automatización. Si se dan cuenta, unió el 100% de los campos de empleados con el 100% de los campos de puestos. Esto es correcto. Si nuestras llaves primarias y forráneas se diseñaron bien en nuestra estructura cuando diseñamos la base de datos, aquí usted no va a tener problemas. Ahora bien, veamos si eso es cierto. Daniel Morales y Dana Rodríguez es directora e ingeniera. Veamos, Daniel Morales y Dana es código puesto 1 y 2, y uno es director y el otro es ingeniero. Entonces, prácticamente nuestro query sí funciona, pero yo no quiero todas las tablas, o sea, yo no quiero todas las columnas. Entonces, yo puedo, digamos, diseñar mi consulta. Vamos a escribir acá un poco y voy a poner el código del empleado y el nombre del empleado. Entonces, para eso, yo le puedo decir, el alias va primero, punto, código empleado, coma, el alias de la tabla 1, punto, nombre empleado. Ahora ejecutemos solo esto. Veamos. Listo, ya tengo solo las columnas de código y nombre empleado. Pero ¿qué pasa si yo quiero el nombre del puesto? El nombre del puesto no está en el alias A, está en el alias B. Entonces vamos a hacer coma y vamos a poner B de bueno, punto, código puesto, coma, B, punto, nombre puesto. Ya tenemos nuestro query y ahora vamos a ejecutarlo nuevamente y vemos que ahora ya solo tenemos las columnas que necesitamos para visualizar mejor nuestra información. Eso es lo que hace el inner join. Ahora vamos a hacer el inner join, vamos a ver un ejemplo del inner join únicamente, vamos a hacer un poco de zoom acá, únicamente cuando queremos unir ya más de dos tablas. Simplemente lo que hay que hacer es volver a escribir inner join, el nombre de la tabla sería su alias, si se dan cuenta, ABC, on, y entonces entre estas dos tablas, el puesto se convierte, esto es como una jerarquía, entre esas dos tablas, el puesto se convierte como en la tabla 1 o como en la tabla principal, solamente entre esas dos relaciones. Porque si relacionamos estas dos, obviamente empleado sería la tabla principal. No sé si me estoy dando a entender, pero la lógica es que como va en jerarquía y en herencia hacia abajo, entonces mi relación de acá hacia acá, primero va la A. Y mi relación entre puesto y departamento, primero va el B, cuando hacemos la relación en nuestro query. Entonces tenemos inner join, departamento, empresa, C, on, sería el B, porque puesto tiene el campo llamado código departamento empresa, y el C, que es su llave primaria, tiene el código departamento empresa. Entonces, si yo ejecuto esto, ahora tengo toda la información de empleados, tengo toda la información de puestos y ahora me muestra toda la información de departamento empresa. Ahora bien, siguiendo esta misma línea, yo no quiero todas las columnas. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar lo que sería el C, código departamento empresa, el C, nombre departamento empresa, y veamos qué columnas me retorna ahora. Ahora tengo más columnas porque tengo 2 de empleados, 2 de puestos y 2 de departamento empresa. Y así es como nosotros podemos utilizar el inner join para poder trabajar la información que se necesita. Ahora bien, vamos a continuar con el left join, que también lo vimos en las imágenes, y left join dice, se muestran los valores de la tabla de la izquierda. Si no existe el valor que relaciona con la tabla de la derecha, o sea, la tabla 2, los valores de esta se retornarán en nulo.
Esto era lo que les decía, o sea, el left se enfoca específicamente en la tabla de la izquierda e ignora si no existe alguna relación con la tabla de la derecha. Ok, entonces continuamos. La estructura es básicamente similar a la del inner join. La diferencia es que en lugar de escribir inner join, se escribe left. Muy bien, veamos. Aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos información, por ejemplo. Mi query dice, select asterisco from empresa A, left join departamento empresa B on A punto código empresa igual a B punto código empresa. Yo tengo en la tabla de empresas dos registros que son YouLearnGT y Agosa. Son dos empresas que existen del lado de la tabla principal, pero no hay ningún departamento empresa que esté relacionado con estas dos empresas. O sea, nadie ha llegado a hacer un mantenimiento para registrar ambos registros o ambas, la información para que estas tablas puedan tener su información relacionada. Esta es la forma en cómo ustedes pueden ver entonces el famoso left. Esto era exactamente lo que nosotros estábamos graficando. Si nos vamos ahora en el right join, ya me estaba pasando al full. El right join dice que este muestra los valores de la tabla secundaria, o sea, la tabla de la derecha o la tabla 2, si no existe el valor que relacione con la tabla de la izquierda, o sea, la tabla 1. Los valores de esta van a ser null. O sea, era todo lo inverso a lo que habíamos dicho, a lo que veníamos como platicando. Entonces, la lógica entre left y right es similar. La diferencia es pues que se invierten como que las posiciones. La sintaxis es exactamente como las mismas que venimos viendo. Lo único que cambia es en lugar de inner, en lugar de left, ahora es right join. Entonces, vamos a ver acá un ejemplo de el right join. Mi query dice que necesito empleados en donde pues el puesto tenga relación con el puesto, pero ¿qué sucede? Hay 3 puestos que están creados, o sea, están creados los 3 puestos, pero no tengo a ningún empleado asignado a esos puestos. Si ven la lógica, o sea, alguien vino y dijo, ok, vamos a crear los puestos, analista, desarrollador y control de calidad, y hagamos un query para poder determinar cuáles son los puestos que no tienen información. Ah, pero mire, yo puedo hacer un count, y está bueno, podemos hacer 10,000 formas, podemos hacerlo para poder determinar qué puestos tienen o no empleados, pero la lógica del right están viéndola exactamente ahorita, en donde tenemos información del lado de la tabla secundaria o la tabla puesto, la tabla de la derecha, y no tiene relación alguna con la tabla de la izquierda. Esto sería entonces la definición de nuestro right join. Ahora veamos la del full join, que esta es bastante interesante. A ver, ¿qué dice full join? Full join dice que envía toda la información de todas las tablas relacionadas en nuestro query sin importar su existencia de relación entre una u otra. Eso es lo que hace el full join. Ahora bien, si nosotros vemos, entonces la sintaxis es exactamente igual como esta, en donde tenemos full join. Obviamente el tema del where, aquí está el tema del where, pero el where puede usarse en cualquiera de las anteriores. El where, la verdad es que es como que un add-on dentro de nuestra lógica, pero quien define los tipos de relaciones que hemos visto son prácticamente esta línea. Y al igual que el inner join que veíamos, esto se puede repetir y repetir y repetir. Ok. Veamos ejemplos. Tenemos acá empresas con departamento empresa. No vemos como que mucho la diferencia porque tenemos como que la idea de un left, ¿sí? Luego tenemos empleados y puestos. Si la ejecutamos, igual, o sea, tenemos del lado derecho y del lado izquierdo, entonces este es un right join. O sea, el full, si se dan cuenta, transmite eso, pero ¿qué sucede si unimos todas esas tablas que utilizamos de ejemplo
en donde está de este lado, y hay como que un despelote total, lo vamos a hacer acá. De hecho, si se dan cuenta, ya no explico como la lógica porque ya expliqué la sintaxis, lo venimos viendo en las anteriores, tenemos full join de puesto, de departamento y de empresa. Entonces, si ejecutamos este query, van a ver lo interesante de esta consulta. Aquí tenemos la primera tabla, que es la de empleados, ¿sí? Y tenemos, si se dan cuenta, información específica. Vamos a quitar ahí para mientras mi cámara, en donde estos no cumplen. Luego, estos no cumplen de la tabla de puestos. Y de último me voy a departamento y estos no cumplen. Y la que sí cumple, obviamente, es empresa. Entonces, si ustedes ven, prácticamente esta es una jerarquía que va como en herencia cuando utilizamos este tipo de relaciones. Entonces, esto es importante que se pueda interpretar porque lo que se busca es que los desarrolladores en SQL puedan tener esa noción en qué momento y cómo hacer esa relación de tablas, porque una mala relación desde la concepción de la tabla, desde la creación de esta, puede generar estragos cuando ya tengan información. El no saber cómo hacer la relación entre mi llave primaria y mi llave foránea, eso puede representar un problema. Entonces, esto era lo que quería cubrir en esta clase. Continuamos en la siguiente.